¿Quién es Franco? Bueno, soy un modelo a no seguir. El miedo es algo con lo que hay que aprender a convivir. Es muy difícil que alguien no tenga miedo. Y si no tiene miedo, habrá que dudar de su salud. El miedo no es algo malo. Está ahí para movilizar los mecanismos de defensa y ponernos a salvo, porque te hace correr de los lugares que son peligrosos para cada uno. Al miedo hay que aprender a escucharlo, ponerle atención más que eludirlo o callarlo. Para este capítulo que hemos nombrado Miedo, quiero contarte algo muy personal. Era un día entre semana. Yo habría tenido entre 6 o 7 años de edad. Mi mamá no estaba, había ido a trabajar, lo cual, por alguna razón, demoraría su regreso a casa. Una tía había ido por nosotros, supongo que para hacer un poco de tiempo mientras mi mamá regresaba. Había ido por nosotros, por mi hermano y por mí. Iba mi tía con sus hijos, mis primos. Recuerdo que había una persona más quien nos acompañaba. Por fin llegamos a los juegos. Había una resbaladilla, un pasamanos, un sub y baja y unos columpios. A mí me gustaban mucho los columpios. Cuando agarraba a cierta altura, me sentía como volar. La persona que iba, aparte de mi tía y mis primos, era una mujer joven que se ofreció a empujarme cuando estaba en los columpios. Hasta ese momento era tolerable y divertido, pero después eso se tornó angustiante para mí. Los empujones fueron cada vez más fuertes y yo me sentía en descontrol. Aunque le gritaba que parara, insistió en seguirme empujando hasta que por fin se detuvo. Yo ya estaba llorando. En verdad la pasé muy mal. Siento que desde entonces me da vértigo las alturas y la velocidad. Ese día llevaba puesto unos tenis azules, pantalón rojo tipo pana, una camisa de manga corta con estampado de carritos. Era de mis preferidas. Aunque fue hace muchos años, en estos días lo he tenido muy presente a propósito del tema de hoy, que es el miedo. No nada más recuerdo mi vestimenta, también recuerdo cómo se adherió el miedo a mí. No está mal tener miedo, ya lo decía anteriormente. Un cierto grado de miedo nos vuelve precavidos, nos hace prevenidos, ¿no es cierto? De algún modo, así aprendiste a usar el cubreboca durante la pandemia. Hay miedos que nos empujan a hacer algo y otros que paralizan y desembocan en una patología como una agorafobia, que es un miedo a quedar atrapado y puede darse al momento de subirse a un elevador o incluso
con solo pensarlo. Este miedo exacerbado tiene que ver con los lugares cerrados y mucho se manifiesta en no querer salir. Otro ejemplo es la acrofobia, que es un poco lo que me pasa a mí, que tengo miedo a las alturas, pero la diferencia es que al paso del tiempo lo he trabajado en análisis y aunque no ha desaparecido el miedo por completo, he podido volar en avión, subido un determinado número de pisos de un edificio, he subido el Teposteco en Morelos o la Peña de Bernal en Querétaro, que son como montañas un tanto altas. Una persona que tuviese pánico no lo haría. En determinado momento ya no sube, pero tampoco baja, porque la invade el miedo y la persona queda en shock, queda paralizada en totalidad. Al miedo hay que tenerlo como compañero y escucharlo ahí donde advierte algo y dejar de escucharlo cuando te invita a quedarte detenido. Sospecho que el miedo tiene muy mala fama, ¿no es así? La gente no se cansa de decir que no debes de tener miedo, que seas valiente, como si se tratara de oprimir un botón para que éste desaparezca. No está mal tener miedo, quiero pensar. Podría decir que el miedo te salva la vida. El miedo está por algo y está para protegerte a ti y a tus emociones. Está ahí para avisar que estás frente a la posibilidad de una situación peligrosa y riesgosa para la vida. ¿Qué sería del ser vivo sin el miedo? Las personas que no tienen miedo salen y hacen cualquier cosa. Son los que piensan que no les va a pasar nada. Se ponen en riesgo y no solo a ellos, sino también a los demás. Considero que el miedo se vuelve un problema cuando se hace crónico y surge en cada cosa, cuando el miedo se exacerba y se convierte en pánico. ¿A qué le teme el ser humano? El ser humano le teme a muchas cosas. Le teme al dolor, a esas punzadas que comienzan leve y terminan sobrepasando al sujeto. Si bien es cierto que el dolor es inherente al ser humano y que tenemos que aprender a vivir con una cierta dosis de dolor, se le teme mucho. Y cuando digo temor al dolor, es a la experiencia de lo intolerable, como puede llegar a ser un abandono, una separación, al desamparo, a quedarse solo. Le teme al futuro, a lo que no puede controlar, a lo que le cuesta trabajo y esfuerzo, a ser él mismo, a lo desconocido, al cambio, al desamor, a la muerte y también a vivir. El ser humano le teme a muchas cosas que tendrá que atender para poder decidir si toma el riesgo de vivir o muere prematuramente. Al miedo lo transformé en pasos hacia adelante.
en rompevientos durante la tormenta, en una red de protección al pasar por el puente colgante, en alerta, sin desesperación, en atención y cuidado hacia mí, en atención y cuidado hacia ti. El miedo que a veces nos sumerge, nos puede ayudar a salir a flote. A mi miedo le puse alas para poder volar. Nada es lo que parece y todavía hay mucho por decir.